Advertencia, este video lo hice solo para entretener. Eres libre de expresar si no te gusta o decir algo que simplemente quieras decir. El personaje que ven ahora se llama Ferdinand. Ferdinand es un zorro anaranjado con un pañuelo color rojo en el cuello y viste un overol de color marrón con un solo tirante, en su bolsillo tiene la letra F. Este personaje lo inventé pensando en cómo fue el pasado de Dog Guy. Empecemos con la historia de Dog Guy y su padre adoptivo. Les aviso que esta historia la hice a partir de algunos elementos que se vieron en la serie. Esta historia empieza con un zorro llamado Ferdinand. Ferdinand vivía una vida despreocupada y tranquila en el campo pero bastante solitaria. A veces para ignorar dicha soledad hacía algunas actividades como pescar, acampar, salir a hacer picnics, tocar el banjo entre otras, pero eso solo acrecentaba más el hecho que estaba solo. Uno de sus pasatiempos favoritos era cocinar y lo que más le gustaba cocinar era el pastel de pato. Este pastel llevaba huevos de pato en vez de gallina y tenía forma de dicho animal. Un día cuando rompía los huevos para hacer dicho pastel, vio como del huevo caía algo un poco grande. Al ver con más claridad se dio cuenta que era un patito bebé, amarillo y pequeño. El pequeño patito al verlo se puso contento e intentaba decir papá. Ferdinand tuvo dos opciones, cocinarlo y comerlo en ese momento, o cuidarlo, engordarlo con el tiempo y cuando llegue el momento comérselo. Eligió la que más le pareció correcta, terminó de cocinar su pastel y se lo entregó a Dog Guy como pastel de cumpleaños. Él, muy contento, se lo comió tirando algunos trozos y ensuciándose en el proceso. El zorro, para recordar dicho momento, tomó una foto. El tiempo pasaba y el pequeño Dog Guy creció, acompañando a Ferdinand a todas sus actividades. Esto hizo que el zorro recapacitara sobre si comerlo o no, entonces decidió quererlo como a su hijo e incluso le regaló un overol color rojo con una D en su bolsillo, igual que su padre. Dog Guy intentaba hacer amigos que sean de su misma especie, pero siempre lo rechazaban al ser hijo de su depredador natural. Esto entristecía a Dog Guy hasta el punto de hacerlo llorar. Cuando pasaba esto, Ferdinand le decía, tonto pato triste, y procedía a animarlo, e incluso llegaba a dejarle su comida para hacerlo sentir bien. La relación padre e hijo de estos dos personajes era buena, pero desafortunadamente esto acabaría de la peor manera. Un día Ferdinand empezaría a sentirse mal, por momentos se tambaleaba al querer ir a algún lugar, sufría fuertes convulsiones, las cuales asustaban al pobre Dog Guy. Todo empeoró cuando sufría cambios bruscos de ánimo. Aquel tranquilo y pacífico zorro pasaba a ser un animal completamente salvaje y agresivo sin querer serlo. Toda esta situación hacía pensar a Dog Guy que él había hecho algo malo y por eso su padre lo trataba mal, incluso se disculpaba por cualquier cosa que hiciera. Todo se salió de control cuando una noche, Dog Guy escuchó ruidos raros en la habitación de su padre. Esos sonidos eran similares a gruñidos y a objetos siendo tirados. Cuando Dog Guy fue a ver lo que pasaba, vio algo que lo dejaría marcado. Aquel padre que lo protegió y cuidó ahora era un animal salvaje, tenía los pelos erizados, sus ojos proyectaban un odio e ira inmenso y de su boca goteaba espuma. Tan pronto vio a Dog Guy se abalanzó contra él arañándolo en el proceso. Dog Guy corrió y así empezó una persecución por toda la casa, en la cual varios objetos serían destrozados por aquel zorro con rabia hasta llegar a la cocina. Dog Guy se escondió en uno de los armarios que habían allí. Su padre lo buscaba con una escalofriante expresión de ira y locura. Al llegar a la cocina, Ferdinand comenzó a destrozar todo lo que veía. Dog Guy lo único que pudo hacer fue taparse los ojos y esperar que todo pasara hasta que escuchó un fuerte chirrido acompañado de un fuerte golpe y luego solo silencio. Dog Guy al salir de su escondite vio a su padre tirado en el suelo completamente quieto. Él no lo sabía pero ahora estaba completamente solo y sin nadie a su lado. Dog Guy pensó que estaba durmiendo hasta que recibió la visita de un ataúd el cual había venido por su padre. Este le explicaría que lo que le pasó a Ferdinand le pasaría a él también. Dog Guy no entendió bien dicha explicación y pensó que hablaba sobre que él también tendría rabia y acabaría como su padre. Se quedó con esa idea hasta que fue mayor. Ahora sin Ferdinand, Dog Guy ahora tendría que ser él mismo su propia familia y cuidarse solo.
Ahora que Dog-Guy estaba solo, intentaría pasar el tiempo haciendo cosas que solía hacer con su padre e incluso pasearía por el campo y parte del bosque. Sin embargo, no iba a estar libre de problemas. El más grande de ellos surgió cuando en un paseo por el bosque se encontraría con un niño de color amarillo, con mirada perdida y cabello de color azul. Este niño se llamaba Roy Gribblestone. Roy, desde que conoció a Dog-Guy, jamás lo dejó de molestar e incluso llegaba a esconderse en su casa para observarlo. El tiempo pasó y Dog-Guy creció y se alistó en la guerra. Cuando fue más mayor conocería a un extraño que le resultaba familiar, el cual le ofreció participar en un programa infantil que estaba creando en el cual su hijo y otro sujeto más formaban parte. Solo faltaría uno más para completar a los protagonistas. Dog-Guy aceptó y al ver al hijo de quien le propuso la idea, sus recuerdos del pasado hacían que lo viera como aquel niño que solía molestarlo y maltratarlo. De ahí empieza la historia de Don Hogmeay Meskerd. Después de esos sucesos optaría por hacer una nueva vida con sus dos nuevos amigos. Cuando fue por sus cosas, decidiría pasar un momento por su vieja casa. El lugar estaba completamente abandonado y un sentimiento de nostalgia lo invadió, recordando muy pocas cosas debido a su avanzada edad. De entre todas esas cosas vio su viejo overol rojo, el cual fue el último regalo que le dio su padre. Dog-Guy lo llevó y lo colocó en su cama, y aunque ya no tenga muchas memorias de su vida en el pasado, sabe que ese viejo overol simbolizó algo importante para él y por eso lo conserva hasta el día de hoy. Muy bien amigos, ahora que hemos escuchado la historia de Dog-Guy y Ferdinand, pasemos con los datos de esta historia. Dato 1, el hecho de que Dog-Guy crea que tiene rabia y que perderá la vida por eso se basa en lo que se muestra en el capítulo 2 y parte del capítulo 3. En el capítulo 2 se puede ver en su cama un overol rojo y sabemos que es su cama porque en la canción Memories, cuando Yellow-Guy canta aparece en esta cama, lo cual hace que Dog-Guy le exija que salga de ahí. En el mismo capítulo él dice que desde que tiene memoria sabe que debía estar muerto y se debe a que cree que tiene rabia. De hecho, uno de los síntomas de la rabia es no poder tomar agua, la cual es la causa de muerte de Dog-Guy. Y en el episodio 3 cuando canta sobre la familia habla acerca de tener las mismas enfermedades, lo cual podría ser referencia a lo que le pasó de pequeño. Dato 2. En el capítulo 3 en la canción sobre su familia habla de que su propia familia es el mismo. Esto hace mención de que en algún momento de su vida estuvo completamente solo, al igual que en el mismo capítulo. Dato 3. En el capítulo 2 Red-Guy hace mención de que Dog-Guy solía morder a Yellow-Guy hasta dejarlo herido. Este comportamiento también podría deberse a que cuando vio a su padre con rabia, este intentaría morderlo. Y como Dog-Guy piensa que tiene rabia, lo replicó. Dato 4. Cuando los patos bebés nacen, lo primero que vean creerán que son sus padres, como en esta historia. Dato 5. La frase tonto pato triste es sacado del audio Silly Sad Dog, en el cual se escucha a alguien desconocido hablando con quien parece ser Dog-Guy. Dato 6. En esta historia puse a Roy como si fuera Yellow-Guy porque me parecía curioso saber qué pasaría si ambos personajes, Dog-Guy y Roy, se hubieran conocido mucho más antes del programa, y que explique por qué Dog-Guy no quiere mucho a Yellow-Guy, y es porque en su infancia Roy solía parecerse a su hijo. Dato 7. En el capítulo sobre el amor, Dog-Guy estaba por comer pollo, animal que comen los zorros, y además en el mismo capítulo Dog-Guy le ofrece a Yellow-Guy el último huevo para hacerlo sentir bien, como Ferdinand solía hacerlo con él cuando estaba triste. Y último dato, pensé que sería curioso si ponía al ataúd como quien le explicara a Dog-Guy sobre qué es lo que le pasó a su padre. Me gustaría agregar esta pequeña precuela de cómo Dog-Guy llegó a Ferdinand, y es que en resumen, Roy había acabado con las vidas de los padres de Dog-Guy y planeaba romper aquel huevo. Sin embargo, un pequeño Red-Guy se daría cuenta de las verdaderas intenciones de su entre comillas amigo, así que decidió ocultar el huevo en un lugar que Roy jamás podría llegar a sospechar. Sin embargo, Roy y sus padres trabajaban en una granja donde vendían las cosas que producían, y los huevos de patos y carne de gallina
comida eran las cosas más vendidas allí. El lugar donde Redguy había ocultado aquel huevo era una especie de almacén, y sin darse cuenta los padres de Roy lo habían agarrado y vendido a Ferdinand, y de ahí ocurre la historia del principio. Esta historia precuela iba a ser antes la historia de Doggay. Originalmente Redguy y Roy iban a ser amigos hasta que Roy mostró sus verdaderas y demenciales intenciones. Roy planeaba romper aquel huevo pero Redguy se lo impidió, comenzando así una pelea entre estos dos personajes, en donde accidentalmente se le enterraría una horca para heno en la cabeza de Roy, haciendo que este quede como aparece en la serie. Redguy dejaría a Roy y cuidaría del huevo hasta que salió Doggay. Redguy lo llevó a algún lugar seguro para que Roy no lo encontrara. Así pasaron los años hasta que ocurrirían los eventos de la primera serie, haciendo que esos dos viejos amigos tengan la enemistad que tienen y con un Doggay que aprecia a Redguy. La idea no me convenció mucho, además quería algunas cosas como el porqué de la creencia que Dog tiene rabia, el porqué en la canción del tercer capítulo canta que se tiene a él mismo y no necesita a nadie, porque creía que desde un principio, desde que puede recordar iba a morir, entre otras. Así que decidí hacer la historia que escucharon. No sé cuál versión les gusta más, esta o la otra con Ferdinand. También planeaba hacer otra historia pero del pasado de Redguy y Roy. Comenten si les interesaría saber estas historias. En mi opinión, esta historia es un poco decente pero no muy buena según yo. Esto es el típico fanfic que alguien escribiría sobre el origen de los personajes. Me basé en los Muppets Babies para la estética de la infancia de los personajes, sin embargo no creo que a nadie le interese esto. Esta historia fanfic es solo eso, un fanfic, y además no destacará como otras historias que otros fans hicieron. Aunque hacer esto fue interesante no quita el hecho de que es bastante malo, el arte que hice es bastante cursi, además, que esto obviamente no entraría como teoría ni aunque los puntos que mencione lo confirmara. Dudo mucho si a alguien le llega a interesar esto, porque es una fumada que nadie debería ver ni escuchar. Hice este video solamente para entretener, pensé que sería interesante pero no. Todo esto lo hice en Movie Maker, no me gusta la marca de agua de Filmora. Así que ahí tienen el por qué se ve así el video. Otra cosa que quiero decir es que sus opiniones y críticas son bienvenidas, pero esta autocrítica que hago es una forma de decirles que esto da cringe al igual que mis ideas, así que ahí lo tienen. Y finalmente quiero decirles que aunque ustedes crean que lo que estoy diciendo es mentira y es algo bueno lo que hice, la verdad es que esto no tiene calidad, ni alma, ni nada. Es la verdad. Bien, queridos amigos, ¿les gustó la historia y las referencias que hace a ambas series? ¿O no debería ser este tipo de contenido? Díganme sus opiniones en la caja de comentarios, los estaré leyendo y poniendo corazón. Por cierto, ya sé que dije que iba a poner mi voz normal pero no tengo un micrófono profesional o decente para hacerlo y la grabadora de voz no es una opción muy recomendable según yo. En fin, denle like si les gustó, y nos vemos luego. Un abrazo zorruno a todos, los quiero, yap, yap.